Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del libro titulado Centralismo y Descentralización en Chile, pasado, presente y propuesta de futuro del doctor Egon Montesinos. Este lanzamiento lo organiza el Colegio Profesional de Administradoras y Administradores Públicos de Chile en conjunto con la carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Damos la bienvenida al autor del libro, al doctor Egon Montesinos. El doctor Montesinos es trabajador social, magíster en ciencias sociales y doctor en investigación en ciencias sociales, con especialización en ciencia política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FACSO, México. Actualmente es director del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Profesor Egon Montesinos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en día. No, gracias a usted, Andrés, por esta oportunidad. También aprovechamos de darle la bienvenida a quienes van a comentar esta obra del doctor Montesinos. A la profesora Elvira López Taberne, doctora en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, profesora, por estar hoy en este lanzamiento invitada por el Colegio de Administradores Públicos de Chile. Gracias a ustedes por la invitación. También vamos a mencionar al profesor Alejandro Santibáñez Hanchum, magíster en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de España y académico de la Universidad de los Lagos. Bienvenido, profesor Alejandro Santibáñez, desde las lejanas tierras del sur. Muchas gracias. Y también desde el norte de la Universidad de Antofagasta, el profesor Ricardo Gaete Quesada, quien es doctor en Sociología de la Universidad de Valladolid, España, y académico de esta casa de estudios. Muchas gracias, profesor Ricardo Gaete, por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradecido. Muy bien, también agradecemos al director de la carrera de Administración Pública, profesor Diego del Barrio Vázquez, con quien hemos forjado esta alianza para el lanzamiento de esta obra. La obra del doctor Montesinos hace un recorrido de la descentralización en Chile desde sus orígenes de la República hasta realizar un análisis prospectivo sobre lo que podría suceder a raíz de las reformas realizadas el año 2017 y 2018. El pasado, el presente y el futuro se enmarcan en lo que hemos sido y cómo somos país y cómo somos capaces también en materia de administración pública descentralizada de ir modificando, intentando modificar en aquello que hemos estado al debe en este proceso y con el cual choca el centralismo, con el cual hoy en día nuestro Estado da respuestas a los problemas del territorio. El estudio del doctor Montesinos nos llama a la reflexión sobre lo que hemos hecho bien, con ánimo, por cierto, del mejoramiento continuo en torno a las acciones venideras sobre el tema, basado en los principios republicanos de la democracia, el desarrollo y la equidad territorial. Como colegio profesional, pensamos que esta obra reconoce la trayectoria institucional de nuestro país en la materia y se proyecta como una propuesta para delinear caminos de futuro en la gestión pública. Comenzará comentando la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctora Elvira López, para luego proceder con los académicos Alejandro Santibáñez de la Universidad de los Lagos, Ricardo Gaete de la Universidad de Antofagasta y finalmente con los comentarios de nuestro autor, el doctor Egon Montesinos. Profesora Elvira López, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer tanto al autor como al Colegio de Administradores Públicos la oportunidad de leer esta obra que es muy interesante. Debo decir que mi expertise, mi área de trabajo en historia es el siglo XIX,
Llego hasta la década del 30 en algunos trabajos sobre el tema de la burocracia, así que esto me permite también como, no sé, avanzar en una reflexión y también mirar un poco el pasado con otros ojos, y rescato mucho el hecho de que en un libro que aborda problemas pasado, presente y propuestas de futuro, también se haya hecho un reconocimiento un poco y una trayectoria histórica del problema de la centralización y de la descentralización en Chile. Valoro mucho además que es un libro, o sea, es muy atractivo a la lectura porque es propositiva, ¿cierto? Nos está dando, además, o sea, es propositiva en el sentido de que estamos frente a una reforma, no sabemos muy bien quizás cuáles van a ser los próximos derroteros, entonces también es bastante esperanzador. Y propone la descentralización como un medio, no un fin en sí mismo, lo que también me parece que es bastante, hace muy atractivo este texto. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es comentar sobre me voy a detener en dos elementos, como un poco antecedentes históricos, que podrían quizás como, no sé si esclarecer, pero que en el fondo dialogan también con algunas de las propuestas del libro. Y lo primero que me quiero detener es en bueno, el proceso de centralización político-administrativa, como bien lo señala el autor, tiene antecedentes incluso antes del proceso de independencia, es con las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII que se comienzan a implementar instituciones y se comienza a tratar de realizar reformas administrativas, pero cuyo fin, y eso es interesante porque es algo que se ve y que en el libro se menciona constantemente, en las reformas borbónicas el fin es un fin fiscal, económico. Y entonces las reformas administrativas borbónicas siguen en el fondo este objetivo. España está en bancarrota debido a las guerras en Europa, entonces necesita más recursos y por eso va a implementar una serie de reformas administrativas que buscan la centralización en la administración de las colonias. Y es un poco el mismo criterio que se aplica luego, y esto ya lo señala el autor cuando habla del proceso de independencia y de algunas de las reformas de los años 20, el factor económico y fiscal es clave. La guerra de independencia es un proceso que deja la bancarrota a todas las nacientes repúblicas latinoamericanas, en este caso Chile no es una excepción. Entonces muchas de las reformas centralistas lo que hacen es buscar un poco una salida a esta crisis económica. Porque se asocia, y aquí muchos autores de la nueva historia social, María Angélica Illanes, Salazar, entre otros, han hablado, se va a asociar, y esa es una memoria que yo creo que queda incluso hasta el presente, aunque se ha tratado de combatir, la idea de la pluralidad de la discusión. La década de 1820 se calificó durante mucho tiempo como anárquica, porque la participación social y política se va a ver siempre bajo estos ojos por parte de la élite como una especie de anarquía política. Y esta anarquía política es enemiga de los negocios y del desarrollo económico. Entonces, ese es un elemento clave en la lectura que van a tener quienes redactan la Constitución del año 33, que como bien señala el autor, es donde se marca, parece decir, como con fuerza este modelo centralista y autoritario, ¿cierto?, que se va a imponer en Chile. Vale recordar, la designación de intendentes por parte del presidente proviene justamente de esta Constitución, que si bien esboza un poco este sistema vertical, que tiene un control directo del presidente, elige al intendente, los intendentes a los gobernadores, y así una sucesión directa, que elogia, por ejemplo, a Andrés Bello, diciendo que van a desaparecer cualquier tipo de otra organización territorial, como habían sido las asambleas provinciales, por ejemplo, que eran organismos de carácter legislativo, pero que tenían muchas atribuciones en materia de gestión de recursos locales, de materia legislativa, pero también algunos elementos que luego el Ejecutivo va a cooptar. Entonces creo que quizás un primer punto a destacar es este elemento, que la reforma, la centralización político-administrativa va de la mano con un intento de imponer un modelo económico, y un modelo económico y fiscal que claramente va a prevalecer al centro. O sea, es la élite de Santiago de Valparaíso que se enfrenta, ¿cierto?, con, vamos a decir, las provincias históricas de Concepción y también de Coquimbo. Y esto se puede ver cuando uno hace estudios de presupuestos, por ejemplo. O sea, hay un claro interés por parte del Ejecutivo, a partir
de 1830, de lo que se conoce como la República Portaliana, autoritaria, etcétera, por fortalecer Santiago y Valparaíso, en desmedro de las otras, del resto de las provincias, particularmente de las provincias históricas, que tenían una competencia, vamos a decir, resultaba una competencia política. Ahora, la imposición de este modelo, como también lo aborda en el libro cuando habla sobre todo de la revolución, guerra civil del año 1859, comportó oposición. No es que las regiones en el fondo aceptaron de manera, o las élites regionales aceptaron de manera, vamos a decir, como se supeditaron fácilmente a este modelo, sino que siempre hubieron intentos de contrastar el modelo, intentos de hecho, o sea, que llegan a armar un ejército, como en el caso del ejército constituyente en el año 59. Pero el modelo sale un poco exitoso porque justamente, y esto también lo ha trabajado Gabriel Salazar, lo que hizo este centralismo desarticuló muchas de las instancias de participación regional a nivel político, y al mismo tiempo fortaleció esta como cooptación de recursos locales y del tema económico y fiscal por parte del Ejecutivo Central. Entonces, como que aunque hubieran muchas revueltas políticas y aunque se le entregaran atribuciones políticas, si no hay la posibilidad de tener control y gestión de los recursos locales, que es el caso, por ejemplo, de la minería en el norte, o sea, eso siempre fue gestionado desde Santiago. Entonces no permitió, en el fondo, a estas provincias presentar un real, en el fondo, un real desafío para este excesivo centralismo. Otro elemento que me parece interesante es también como que siempre a lo largo del siglo XIX, pero también el siglo XX, y que también creo que representa un poco un desafío del proceso de descentralización, es o sea, el imaginario político también a lo largo del siglo XIX, el imaginario republicano siempre se asoció muchas incluso de estas reformas a la figura de personajes fuertes, autoritarios. Es como que Chile hubiera, o sea, la historia estuviera siempre hecha por estos grandes prohombres, ¿cierto? No sé, desde O'Higgins, Portales, Montt, Balmaceda, eran los grandes presidentes, Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, y seguimos en el siglo XX. Entonces también es una mirada que la historia se ha narrado desde esta perspectiva de estos grandes personajes que en el fondo implementaron reformas, por ejemplo, no sé, la creación de la Corfo, siempre cuando uno ve los manuales y libros de historia está asociada a la figura también presidencial. Entonces, como que cambiar ese discurso y cómo miramos ese pasado creo que también es importante no solo o sea, para constatar la participación que hubo por parte de élites locales, pero también por parte de la ciudadanía organizada. Y uno de los ejemplos que estaba pensando, y un libro que se publicó hace poco, de Andrés Rojas Bodner, que se llama El fracaso de la Comuna Autónoma, porque la Comuna Autónoma es quizás uno de los ejemplos que creo que puede quizás iluminarnos o sí, dar algunas luces sobre algunos de intentos, vamos a decir, como de mucha buena voluntad, incluso política, por establecer un modelo más descentralizado en algunas áreas de las políticas públicas, pero que tuvo un estrepitoso fracaso, asociado también al fracaso del régimen parlamentarista, y creo que contribuyó justamente además a fomentar esta mirada de el fondo del parlamentarismo, la participación, cuando no hay un sistema presidencial con un gobierno fuerte y autoritario, por así decir, o encarnado en alguna figura de un presidencialismo fuerte, la opción que tenemos este ejemplo que fue un rotundo fracaso, que es la república parlamentaria. Entonces esta mirada negativa también en el fondo contribuyó a este desprestigio. Y la tesis de este libro es que el fracaso en el fondo fue porque se diseña, o sea, es una ley muy interesante que se pelea y luego se logra ganar cuando triunfa el bando opositor, el Parlamento frente al Ejecutivo en la Guerra Civil de 1891, y fue un proyecto que, pese a tener un apoyo político transversal, no contaba con un buen diseño institucional.
había muchos errores, por ejemplo, asignación de recursos y asignación de un rol electoral. Los municipios van a tener nueva autonomía, pero no tienen instancias, por ejemplo, adecuadas de control. Eso también, quizás muchos elementos que en la nueva ley sobre los gobiernos regionales quizás tampoco están tan delimitados ni tan claros. Entonces, muchos de estos elementos finalmente jugaron en contra y fueron, en vez de fortalecer a la comuna autónoma, fueron desprestigiándola. Y el elemento quizás más importante acá era la asignación de recursos locales, y yo desconozco mucho el tema, aprendí muchísimo leyendo el libro, pero creo que también es fundamental, en el fondo, no solo el proceso de descentralización administrativa y, como lo bien señala el autor, estas tres como ejes, ¿cierto? Que el proceso de descentralización que administrativo, político, pero también económico. Y creo que eso es algo que, en el fondo, hay que mirar, porque muchas de las experiencias de procesos de descentralización anteriores justamente quizás fallaron en eso, si mantenemos siempre quizás el sistema de asignación de recursos por parte del centro, no se cambia radicalmente el modelo. Entonces creo que el ejemplo, por ejemplo, de la comuna autónoma puede orientar también en ese sentido. Eso, finalmente también, bueno, mis felicitaciones al autor, uno aprende muchísimo, es un libro muy propositivo, como señalaba, que además de presentar en un primer capítulo, ¿cierto?, como el contexto y el marco teórico de los conceptos que va a trabajar a lo largo del texto, luego va a ejemplos concretos, como es el Plan Chiloé, el caso de los ríos, y eso ayuda también como a, por así decir, como bajar y ver en el lado práctico de posibles futuros, que además es un libro muy esperanzador, porque creo que tiene una mirada como muy positiva del proceso que estamos viviendo. Así que eso sería lo que podría decir por ahora. No sé si después quizás en las preguntas podemos profundizar en algunos de esos aspectos. Así que muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesora Elvira López. Con posterioridad vamos a dar paso a las preguntas, ya nos están llegando algunas por interno. Vamos a saludar a quienes se integran a este lanzamiento del libro del profesor Egon Montesinos, de todo Chile, desde Arica hasta Puerto Montt, y también desde el extranjero. Vamos a saludar particularmente al profesor Bastián González Bustamante de la Universidad de Oxford, quien nos está viendo en este momento, y también al doctor Alejandro Olivares, quien también nos envía sus saludos desde la carrera de Administración Pública de la Universidad de Temuco. Así que muchas gracias también a los estudiantes de Administración Pública de todo Chile, quienes se están sumando a este lanzamiento del libro, y también a los dirigentes de base de ANEF y otras asociaciones del sector público. Muchas gracias, profesora Elvira López. Vamos a dar paso también a don Alejandro Santibáñez, profesor de la Universidad de Los Lagos. Adelante, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, te agradezco, Andrés, por la invitación y comenzar felicitando a Egon por haber engendrado, digamos, una obra como esta, que viene a llenar un vacío, digamos, en realidad, a pesar de que hay bastante producción y material sobre el tema de la descentralización en Chile, uno tendría que decir que todavía no hay una suficiente doctrina nacional, digamos, sobre el tema, que le dé contundencia, digamos, a los planteamientos que hoy día desde distintos ámbitos se hacen respecto de la descentralización. De hecho, yo pienso que esta falencia es una de las que explica, digamos, por qué en Chile el proceso es tan parsimonioso, digamos. Estoy de una gradualidad casi enervante. Cada años aproximadamente se produce un cierto hito en el proceso de descentralizador. Pudiera ser que es adecuado, o no, depende, cómo se mire, pero
claramente quienes estamos más bien comprometidos, digamos, con una idea de que en los territorios debieran haber órganos que detenten mayores niveles de capacidades decisorias y que administren mayores recursos propios, ¿verdad? Eso obviamente es un proceso que nos causa, digamos, un cierto malestar, a pesar de que este malestar no está evidente, digamos, en la sociedad civil que algunos le llaman el pueblo, ¿no? Cuando uno conversa con las personas, en alguna comida, en el campo, en el café, en fin, la verdad no es un tema, digamos, que emocione demasiado, ¿verdad? Más bien, rápidamente, ya, ok, está bien, pero claro, y no lo es porque el proceso y el fenómeno de la descentralización importa una cuestión también que requiere un cierto dominio técnico, digamos. No es solo una cuestión social o política o de un café, sino que cuando ya pasamos a la parte de llevar a cabo un proceso, empezamos a tener problemas, digamos, respecto de que esto implica un cierto diseño que, queramos o no, es político-institucional, digamos. Aunque la, entre comillas, doctrina chilena establezca que es administrativa, como reiteradamente se señala en el caso de las municipalidades, ¿cierto? Y todavía aún se dice que las municipalidades son instituciones de administración comunal, ¿cierto? Eso lo dice la Constitución, lo dice la ley, y majaderamente todo el mundo lo señala, a pesar de que en la práctica el fenómeno municipal chileno es un fenómeno político. También, de alguna manera también lo señala el libro, el proceso de descentralización a nivel regional se ha ido construyendo tomando en consideración la experiencia municipal chilena, digamos. Si uno es estricto, la verdad es que es el traslado del modelo municipal a nivel regional. Y de la misma manera también se concibe que la institución que nace a nivel regional, que es el gobierno regional, que a partir del próximo año va a ser dirigida por el gobernador regional, elegido por votación popular, se entiende como un órgano de administración de la región, ¿cierto? No de gobierno de la región, como también de alguna manera lo esboza críticamente el libro, ¿cierto? Y eso explica que el proceso chileno sea un proceso más bien arrinconado y parapetado, digamos, en cuestiones más bien administrativo-técnicas, digamos. Porque, claro, pasar a la esfera política significa otra cosa, digamos. Significa que en las regiones estén instaladas otras capacidades políticas, que uno podría preguntarse si existen o no esas capacidades. Y en aquellos lugares donde han existido esas capacidades, lo que hemos tenido son procesos de atomización territorial, digamos, como es el caso de Valdivia, como es el caso de Ñuble recientemente, o de Arica, ¿verdad? Y uno no sabe hasta dónde se puede llegar con ese proceso, digamos, ¿verdad? Podríamos preguntarnos si no vamos a llegar a las 25 provincias que había en Chile antes de la regionalización, digamos, por este camino. Estamos ya bastante cerca. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido un proceso de esas características? ¿No habría sido mejor, digamos, desde el punto de vista de lo que es verdaderamente la descentralización a nivel regional, tener regiones grandes, con más poder y con más recursos, porque ese era el tema? En general, cuando uno discute estos temas en clase,
dice, bueno, probablemente menos regiones, pero más potentes, digamos. 6 o 7 regiones probablemente sean las que emergen casi de manera natural, si es que uno recoge, digamos, Elvira es historiadora, por supuesto sabe mucho más que yo de esto, lo que son las regiones históricas en Chile. Pero también hay que preguntarse cuáles son las regiones históricas. Acá nosotros hablamos de la Futa Huillimapu, ¿cierto? Que abarca un territorio importante. Más al norte, la Futa Huillimapu colinda con la Araucanía, digamos. Dónde comienza y dónde termina la Araucanía, ¿verdad? ¿Serán esas verdaderamente las regiones? Porque la región que se llama de la Araucanía no es realmente lo que era la Araucanía, digamos. Si uno se remite a lo que ocurría en estos territorios, ¿verdad? Con la anterioridad que implica el hecho de la instalación del Estado chileno, ¿no? Por lo tanto, aquí pareciera ser que ha faltado mayor discusión y el proceso regionalizador y descentralizador chileno ha seguido la misma lógica que el proceso de construcción del Estado chileno, que ha sido más bien un proceso que se instala por la fuerza de la necesidad de mantener una institucionalidad que haga posible la existencia de una sociedad que no se desmorone, digamos, como consecuencia del retiro, en este caso, digamos, en los tiempos de la colonia, del Imperio Español. Y eso explica entonces el hecho de que, lo que señalaba Elvira, de que tempranamente en Chile se instala, digamos, con mucha fuerza el Estado unitario, que sigue siendo hasta el día de hoy sacrosanto, digamos. Por lo tanto, rasguñar una viruta de poder, digamos, al centro político decisional, siempre es muy difícil. Y si se logra sacar una viruta, ¿verdad? Eso necesariamente también implica recursos. Cuando hablamos de descentralización, y si pasamos a la parte de la conceptualización más política de la descentralización, que un poco es la idea del libro también, digamos, ¿verdad? Para allá está dirigida la mira del cañón del libro, ¿no? Egon me puede corregir, pero de la lectura uno ve que, o se desprende que la mirada está dirigida siempre hacia el modelo de descentralización más bien política. Eso va a resultar difícil a pesar de que el salto de la elección de los gobernadores regionales es muy importante. Yo creo que no hay que minimizar ese hecho histórico, político, aunque esa autoridad no sea política, eso no significa que ese hecho no sea un hecho político de gran trascendencia. Probablemente uno de los hechos políticos más importantes desde el advenimiento de la democracia en Chile, digamos. Por lo tanto, aquí va a haber un antes y un después del proceso de descentralización regional chileno con la elección de los gobernadores regionales. Vamos a tener por primera vez en la historia una autoridad regional representativa de los habitantes de las regiones, de ese territorio, digamos. Ya lo son los consejeros regionales. El problema es que los consejeros regionales están bastante arrinconados, digamos, por la figura del intendente hasta hoy. Pero mañana eso no va a ocurrir, y aquí también lo señala Egon en su libro, el intendente o delegado presidencial regional, como se va a llamar, el intendente ya no va a existir, digamos, sino que va a existir un delegado presidencial regional. Es otra denominación. El nombre intendente es un nombre que está instalado, digamos, en la cultura de las regiones. Y aparece una persona
con la denominación de intendente e inmediatamente ocurre un fenómeno, digamos, en los habitantes de las regiones, que significa que esa figura es rodeada inmediatamente, digamos, y sobre él recaen las miradas. Eso no va a ocurrir a partir del 2021, ¿verdad? Porque vamos a estar en presencia de una denominación mucho más potente que la del intendente, que es la denominación gobernador regional. Y al lado vamos a tener el delegado presidencial. O sea, claramente aparece como una figura bastante menor, digamos, comparada con la figura del gobernador regional. Independientemente de que, en la práctica, con las reformas del año 2017, 2018, no se le hayan dado, digamos, a esta figura que va a surgir de la elección popular las atribuciones que el haber movilizado a la ciudadanía electoralmente se corresponde con ese acto, que es un acto político, digamos. Lamentablemente, allí nuevamente nos quedamos cortos, digamos, con el proceso y queda entonces entregado a lo que la sociedad política pudiera hacer en el futuro en cuanto a el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, y queda también pendiente una cuestión que también es abordada en el texto, que es la descentralización fiscal. O sea, sin poder, que es capacidad de decisión de verdad, digamos, atribuciones, potestades, en eso se reduce el poder en definitiva, y sin recursos, la verdad es que el proceso en el largo plazo, muy largo plazo, va a pasar a ser un deseo, digamos, un buen deseo. Así que aquí, a partir del 2021, va a quedar en manos, creo yo, como nunca, de las comunidades regionales, el movilizarse en torno a la posibilidad de rasguñar más capacidad de decisión y más recursos. Yo creo que eso es perfectamente posible, y también pienso que en las regiones existen las capacidades para hacerlo. Yo no soy de los que piensa que en las regiones no hay capacidades para tener mayores elementos de administración autónoma. Autónoma, digo no independiente, digo autónoma explícitamente porque significa algo distinto, digamos, a una administración independiente. Así que también soy optimista respecto del proceso, y yo creo que se abren grandes posibilidades para que Chile pueda el día de mañana tener un modelo que, por otra parte, tampoco estamos inventando la pólvora, ¿verdad? Ya hay países que han recorrido un camino en esto bastante más largo que el nuestro, e incluso países que fueron nuestros modelos, digamos, en los albores de la construcción del Estado chileno, como Francia, hoy día ya nos pasaron por lejos, digamos, en el proceso de descentralización territorial a nivel regional. Muchas gracias, profesor Santibáñez. También queremos darle la bienvenida a los consejeros nacionales del gremio de administradoras y administradores públicos que se encuentran viendo lo que es este lanzamiento, y también darle la más cordial bienvenida al director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, el doctor Ariel Ramírez, quien se acaba de incorporar también en nuestro lanzamiento. Bien, con esa reflexión que nos da el profesor Alejandro Santibáñez, pasamos a escuchar al académico doctor Ricardo Gaete de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente reiterar los agradecimientos al Colegio de Administradores Públicos por esta oportunidad de participar en esta tan interesante actividad. Siempre un aspecto muy importante poder conocer
las nuevas obras, ¿no?, que nos van entregando los distintos investigadores nacionales e internacionales sobre aquellos temas que son de interés para la gestión pública. Y en este caso, el libro del doctor Diego Montesinos está en esa línea, ¿no? El libro Centralismo y Descentralización en Chile, pasado, presente y propuestas de futuro, nos ofrece un espacio de reflexión tremendamente interesante respecto de un fenómeno que obviamente no deja indiferente a nadie. La descentralización es una temática de gran importancia para un país como el nuestro, que tiene tantos desafíos por delante, ¿no? Tiene tantas tareas por delante como Estado. El trabajar en términos de la descentralización del Estado es un tema apasionante. Y el autor en 5 capítulos en su libro nos va ofreciendo un análisis tremendamente interesante. La verdad es que se me hizo muy entretenido leer el libro del profesor Montesinos. Es de esos libros, bueno, uno está, por trabajar en el mundo académico, está permanentemente leyendo distintos documentos, libros, artículos, y evidentemente que hay de distinta índole, pero este en particular tiene algo que yo siempre le comento a mis estudiantes que es muy valioso. Es un libro que te hace ir a reflexionar inmediatamente, te lleva a, de alguna manera, empezar a buscar más información a partir de lo que el autor te muestra, te lleva a ir a mirar la bibliografía que está citando el autor, te lleva a inmediatamente repasar lo que establecía la ley que el autor está citando. Es un libro en ese aspecto muy, muy dinámico y que nos muestra en sus 188 páginas, si la memoria no me falla en estos momentos, un análisis muy, muy completo de todo este proceso, ¿no? Que va desde en su primer capítulo establecer la importancia que tienen las relaciones intergubernamentales para este proceso de centralización en nuestro país, particularmente en lo que se viene, porque el autor nos habla no solo desde la perspectiva de lo que está sucediendo hoy, sino que además nos lleva a la mirada de la experiencia de las lecciones aprendidas del pasado, pero también nos proyecta a lo que se viene a partir del año 2021. Y entonces en esa dinámica nos va mostrando la importancia de algunos elementos clave para todo este proceso, y en el primer capítulo se hace especial relevancia en lo que son las relaciones intergubernamentales como un factor clave para poder avanzar con cierta solidez en este proceso que es desafiante, o sea, un proceso, como bien lo expusieron los dos profesores anteriormente, que es un tema apasionante, un desafío importante para nuestro país, y que tiene ciertos elementos que hay que tener presentes, y que en el libro el profesor Montesinos los va de alguna manera marcando en cada uno de sus capítulos, ¿no? Y en el primero de ellos hace mucha relevancia a la importancia de las relaciones intergubernamentales, ¿no? Esta necesidad de establecer diálogo, puentes y coordinación entre los distintos niveles, tanto nacional como subnacional, que van a irse configurando en este esquema que nuestro país ha optado y que, como bien destaca el autor, el próximo año se marca un hito en esta descentralización en el ámbito político, como es la elección de los gobernadores regionales. Entonces, a partir de ahí, la importancia que van a tener las relaciones intergubernamentales por un fenómeno que también lo destacaba Alejandro y también Elvira en alguna manera en su reflexión en términos históricos, y que el profesor Montesinos plantea con mucho énfasis, ¿no? Esta cohabitación, que es una palabra que usa él muy interesante, entre autoridades designadas y autoridades elegidas. Y cómo va a ser tan importante en ese escenario que se va a dar a partir del próximo año el que se pueda desarrollar estas relaciones intergubernamentales con mucha fuerza, con mucha claridad, con mucha fluidez. Va a adquirir con importancia más que nunca el tema de la adecuada coordinación entre todos los niveles, el nacional, regional y también comunal. Entonces, desde esa perspectiva, en el primer capítulo nos da esa primera mirada, esa primera lectura de la importancia de las relaciones intergubernamentales. Luego el segundo capítulo, como muy bien reseñó Elvira, un capítulo precioso que nos muestra los distintos hitos históricos
que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia como república independiente, pero también con esta conexión que Elvira nos marcaba muy bien, la herencia española, ¿no? Pero cómo nos va mostrando el profesor Montesinos en el segundo capítulo estos hitos históricos que tenemos que recordar y tenemos que releer a la hora de proyectar lo que se nos viene. Y cómo podemos, a partir de esa herencia, de ese desarrollo histórico, ir de alguna manera destacando aprendizajes que queramos tener presentes en términos a la pregunta que se hace el autor en ese capítulo. ¿Cómo y por qué llegamos a tener un modelo de descentralización más administrativo que político? Y ahí hay, en ese capítulo, claves muy importantes que el autor marca un poco para poder comprender ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno que de alguna manera nos marca un cierto desequilibrio, porque cuando uno revisa y uno empieza a estudiar los temas de descentralización, y están presentes en este libro también, obviamente, están ahí presentes la descentralización administrativa, política y fiscal. Pero en nuestro país la balanza se ha cargado más a esta descentralización de tipo administrativo. Y tiene que ver un poco, por lo que también se menciona a lo largo del texto, esta fuerza que tiene el centralismo hasta el día de hoy, ¿no? Si en nuestro país, no porque vamos a elegir gobernadores regionales el próximo año, en el 11 de abril, el centralismo se ha acabado, ¿no? Al contrario, sigue muy presente, y buena parte de este diseño institucional al que hemos llegado hasta el año 2021 tiene que ver con esa impronta, ¿no? Con esa fuerza que tiene el centralismo hoy día, y que en alguna medida explica y responde en parte a esta pregunta que se hace el autor en términos de por qué hemos llegado a esto de una descentralización más administrativa que política y por supuesto que fiscal, que es la más débil que tenemos por ahora. Entonces, en ese segundo capítulo hay un barrido histórico muy, muy interesante. La verdad es que yo soy un fan de la historia, no tengo una formación muy especializada en el tema, pero siempre me ha gustado mucho la historia. Y en este segundo capítulo es muy recomendable para quienes gustan de esa perspectiva, porque de verdad que hay un barrido muy, muy interesante y muy entretenido, porque también hay que ver que a veces, dependiendo de cómo miremos la historia, a veces se puede hacer más o menos digerible, pero en este capítulo, sin duda alguna, que nos permite hacer una reconstitución de todo lo que han sido nuestras experiencias fallidas y exitosas en algunos casos respecto de este proceso de centralización que hemos desarrollado en nuestro país. Y luego ya el autor nos va metiendo también en esta idea de la perspectiva comparada, que es otra línea que el libro desarrolla de manera muy interesante, con dos ópticas, una internacional y otra nacional, ¿no? La perspectiva comparada internacional nos muestra los casos de Perú y Colombia, que tienen una cuestión en común con el caso chileno, ¿no? Que son modelos de estados unitarios. Entonces, en el libro se hace esa perspectiva comparada para ir también sacando las lecciones del ámbito internacional, ¿no? Y como otros países vecinos, porque a veces también uno tiende a poner la mirada en otros contextos geográficos más lejanos y perdemos de vista lo que sucede con nuestro territorio, con nuestra América Latina, y hay experiencias ahí muy interesantes también de observar. Y en el libro se presenta ese ejercicio de perspectiva comparada con dos países que tienen también un desarrollo en este tema de la descentralización muy interesante, ¿no? Como insisto, son Perú y Colombia, sobre todo desde esta perspectiva de un aspecto que para bien o para mal nos caracteriza como país, que es ser un Estado unitario. Entonces ahí la elección de los casos está relacionada con esa perspectiva comparada en torno a ese criterio de Estado unitario, y obviamente que se observan ahí en esa parte del texto ejemplos y lecciones muy interesantes, de lo bueno y de lo malo de los casos peruano y colombiano. Entonces ahí también tenemos ese ingrediente que tiene el texto en torno a la perspectiva comparada internacional, pero también nos lleva a revisar y analizar casos de la experiencia chilena, sobre todo desde el punto de vista de las nuevas regiones.
Y en ese aspecto, obviamente, el autor se centra en aquellos casos que son más cercanos desde el punto de vista de su experiencia en los distintos ejercicios profesionales en los cuales se ha desempeñado en estos últimos años, y nos relata los casos de Los Ríos y el Plan Chiloé, la región de Los Ríos y el Plan Chiloé, como casos con los cuales poder también observar algunas buenas prácticas que desde el punto de vista de estas nuevas regiones que se han agregado a nuestra estructura político-administrativa se han podido desarrollar y que nos permiten, insisto, identificar estos elementos que uno puede, desde el punto de vista de la innovación pública en materia de descentralización, poder tomar como ejemplo para implementar a futuro, porque aquí, insisto, hay que tener presente que el hito del gobernador regional es importante, pero también en el libro nos marca mucho lo que va a ser la agenda a partir de ese momento, y ahí se van a requerir sin duda alguna, van a ser muy importantes estos casos que se analizan en el libro, tanto internacionales como nacionales, para poder ir avanzando en torno a ciertos escenarios que se pudieran ir configurando a partir de abril del 2021 en términos de la aparición en escena de este gobernador regional. Así que en ese aspecto también el libro nos lleva, con esta lógica, con esta perspectiva comparada, a ir identificando ciertas lecciones, ciertas buenas prácticas que pueden ser muy importantes a la hora de enfrentar estos nuevos desafíos que se vienen para nuestro proceso de descentralización. Luego, en la última parte del libro, en el capítulo 4, el profesor Montesinos se concentra especialmente en la descentralización fiscal, que es una probablemente de las patas de esta mesa en la cual nos queremos sentar a la hora de hablar de la descentralización, en la que sin duda alguna tenemos los mayores obstáculos, las mayores barreras, los mayores desafíos, ¿verdad? Porque como muy bien lo señalaba anteriormente y a partir de la lectura del libro, nuestro proceso de descentralización, por lo menos el más reciente, el de los últimos 30 años, se ha consolidado en materia de descentralización administrativa, está logrando avances importantes en los últimos 10 años en materia política, con la elección también de los consejeros regionales y algunos otros hitos más que se desarrollan en el texto de manera muy importante, pero en materia de descentralización fiscal es probablemente donde están los mayores desafíos a la hora de consolidar efectivamente un proceso de descentralización integral, ¿no? Un proceso de descentralización que abarque todas las esferas de este proceso. Y por lo tanto en el capítulo 4 ahí se plantean también algunos elementos que son importantes de considerar como estas tareas pendientes que tiene nuestro proceso de descentralización y en donde probablemente se nota más esta fuerza que todavía tiene hoy día el centralismo en nuestro país. Y por lo tanto ahí en el capítulo 4 se desarrollan también propuestas para profundizar en materia de descentralización fiscal, que son muy interesantes, sobre todo pensando uno en lo que se viene también en el país, en este proceso constituyente en el cual nos vamos a embarcar también a partir del próximo año, también observar cómo este tema se va a incorporar en la nueva constitución, cómo los constituyentes van de alguna manera a debatir y discutir sobre las distintas opciones que deberían considerarse en torno a este proceso, y por supuesto que el tema de la descentralización fiscal debería ser parte de esa discusión también, ¿no? Y finalmente, en el último capítulo, el autor nos describe un poco este hito de la descentralización política que vamos a vivir, bueno, que ya estamos viviendo, que ya estamos en plena campaña, no en pleno proceso, pero que se materializa el 11 de abril del próximo año con la elección de los gobernadores regionales. Y ahí el profesor Montesinos titula ese capítulo como Venciendo al centralismo político y abriendo nuevos desafíos para la gestión regional. Y ahí nos describe en ese capítulo todos los posibles escenarios con los cuales se van a encontrar los nuevos gobernadores regionales, algunos más benignos que otros, por supuesto, y que tienen que ver con parte también de esta herencia histórica que se ha ido acumulando a partir de la experiencia chilena en materia de descentralización. Y con esto quiero cerrar mi reflexión sobre el libro en torno justamente a este escenario con el cual se van a encontrar los nuevos gobernadores regionales,
y particularmente en dos ideas que el profesor Montesinos desarrolla en su libro que me parecen muy interesantes porque, si bien es cierto, están basadas en la experiencia que pueda tener la región de los ríos y todo el proceso de estas nuevas regiones que se han vivido en nuestro país últimamente, pero que no dejan de tener pertinencia en las regiones más antiguas, como la región de Antofagasta, por ejemplo, que es la que yo vivo, pero que probablemente pasa también en otras regiones del país. Y me quiero detener particularmente en dos cuestiones que me parecieron tremendamente interesantes por su pertinencia a la hora de trasladar esta reflexión a otras regiones. Una de ellas que tiene que ver con el impacto cultural que ha tenido el diseño institucional de la descentralización en nuestro país, particularmente a partir del modelo portaliano, ¿no? que fija este fuerte centralismo y este impacto cultural que tiene en nuestro país de manera histórica, pero que también uno lo puede observar en las regiones desde el punto de vista de este concepto que yo planteo aquí en la reflexión de centralismo intrarregional. O sea, cómo el centralismo se ha desplegado al interior de las regiones y cómo las capitales regionales de alguna manera se han transformado en pequeños Santiagos en las regiones y han invisibilizado o han postergado o no han sabido desarrollar equitativamente las necesidades de los territorios comunales. Y cómo a veces también este efecto, este impacto cultural que tiene el centralismo al interior de las regiones va a ser un aspecto, un elemento que los nuevos gobernadores regionales van a tener que aprender a gestionar, a enfrentar y a resolver como un desafío importante, porque está dentro de esta perspectiva que nos hace el texto en el último capítulo, estos posibles conflictos que se puedan ver enfrentados los nuevos gobernadores regionales, tanto con las autoridades locales, regionales, como también, como muy bien señalaba Alejandro en su intervención, con estos nuevos delegados presidenciales, regionales y provinciales que se van a mantener para esta función de gobierno interior y que el profesor Montesinos describe muy bien en su texto en torno a este choque que va a existir de poder en torno a cuestiones tan importantes como la coordinación de los servicios públicos desconcentrados, que no dependen de los gobiernos regionales. Ahí va a haber un espacio importante en donde una de las estrategias que se describen en el libro justamente va a ser este proceso a lo mejor de aunar esfuerzos de los actores locales y regionales para poder enfrentar esos posibles escenarios en donde a lo mejor los delegados presidenciales hagan valer su papel a la hora de gobierno interior y dificulten la administración regional en la cual se va a insertar el gobernador regional. Entonces ahí hay un impacto cultural que no solo lo debemos medir, como muy bien se decía, en términos cuantitativos, sino que también a la hora de estos impactos más cualitativos, ¿no? Y esta cultura centralista que está de alguna manera desarrollada al interior de las regiones y que es una herencia que se ha ido acumulando de este proceso histórico que tenemos en nuestro país. Y la otra idea que también está asociada con estas condiciones con las cuales va a tener que asumir el nuevo gobernador regional, tiene que ver con los recursos, ¿no? Y ahí el profesor Montesinos reflexiona permanentemente sobre una idea que es muy importante. No puede haber un proceso de delegación de responsabilidades, de funciones, sin la debida transferencia de recursos, no solo económicos, sino que también humanos. Y en este último punto me quiero detener un poco, ¿no? En esta idea de el recurso humano calificado, particularmente en la reflexión que me parece muy interesante y muy pertinente que se hace en el texto respecto del recurso humano calificado en las comunas. Y cómo hoy día las comunas, sobre todo las más pequeñas, hoy día son muy carentes de especialistas en el ámbito, sobre todo, de la inversión pública. Aquí uno de los ejes de la reflexión del profesor Montesinos en este punto. Profesor, nos quedan 3 minutitos la para importancia que tiene de dotar a las comunas de recurso humano calificado que tenga competencias para formular proyectos, iniciativas de inversión pública que encajen dentro de este intrincado sistema de inversión pública que tenemos en nuestro país y que les permita a las comunas presentar iniciativas a los distintos fondos para poder obtener los recursos necesarios para poder atender las necesidades comunales.
Y la otra idea importante, y ya con esto termino, que tiene que ver con también un problema ya permanente que sufren muchas regiones en nuestro país, y que dice relación con la contratación y particularmente la retención de capital humano avanzado que se despliegue, que permanezca, que se desempeñe a nivel regional y particularmente a nivel comunal. Y como eso hoy día se transforma también en un aspecto, en una barrera, en un obstáculo, con los cuales van a tener que trabajar los nuevos gobernadores regionales y que va a tener que buscarse fórmulas para poderlo resolver, y que en el texto también se desarrollan ideas, se desarrollan propuestas un poco para poder intentar resolver este tipo de déficit que van a ir acompañando esta transferencia de responsabilidades, esta delegación de responsabilidades, de funciones, pero que se van a ver enfrentados con algunos déficits en materia de recursos, particularmente, insisto, este escenario político con el cual pueden verse de alguna manera expuestos los nuevos gobernadores regionales, y este aspecto relacionado con el capital humano y las carencias con las cuales pueda contar cada región en su respectivo caso. Así que, profesor Montesinos, agradecido por la oportunidad de poder leer su libro, muy interesante, y seguramente va a ser una enorme contribución, no solo al ámbito académico, sino también al ámbito de la gestión regional. Así que muchas gracias nuevamente al colegio por la oportunidad y, bueno, a su disposición. Muchas gracias, profesor Ricardo Caete. Una lectura apasionada del texto del profesor Montesinos. Bien, y con esta reflexión que nos entrega el profesor Caete, vamos al paso al autor del libro, al profesor Egon Montesinos. Posterior al profesor, vamos a ver si nos han llegado algunas preguntas por el chat, y las vamos a realizar, y cada académico va a tener de 3 a 5 minutos para poder responder. Profesor Egon Montesinos, por favor, adelante. Muchas gracias, profesor Ricardo Caete. Muchas gracias, presidente Andrés. Muchas gracias, Elvira, Ricardo, Alejandro, por estos comentarios que cada vez que los voy escuchando, ya esta es tercera vez que me corresponde estar sometiendo a escrutinio público este producto, este libro. Me entusiasmo yo más con el libro que ustedes, porque dicen cosas que probablemente uno no aspiraba a generar. Pero bien, está excelente. Y me motivó tanto que quiero confesar algo. El libro no iba a llevar por título este título. Aspiraba a ser un libro mucho más provocador, y tenía dos alternativas que las voy a leer, porque de eso voy a hablar estos 2 minutos. El primer libro era Síndrome de Estocolmo y liberación política de los territorios. Y el otro título era Venciendo a Portales y recibiendo a los gobernadores regionales. Y opté por un título intermedio conservador, muy conservador, porque el libro en el fondo, y esta es una crítica que yo mismo le hago ahora al libro, el libro no es un libro revolucionario que diga vamos a avanzar al federalismo, vamos a avanzar a un Estado, incluso es más, no plantea un modelo intermedio, no dice vamos a ir a un Estado regional descentralizado tipo Colombia. Dice avancemos hacia un Estado unitario, regional descentralizado, y porque el libro se casa con algo, que ustedes aquí lo señalaron, no con el concepto que voy a usar, pero considera que el cambio político que se viene es un cambio que tiene como una mirada a las trayectorias institucionales, at dependence, un poco. Es decir, bueno, miremos lo que hemos hecho, por eso entró el Plan Chiloé y la región de los ríos, que son los capítulos que, al menos a mí, menos me gustan del libro. O sea, son capítulos que están ahí, que los puse, digo, porque en realidad había que justificar lo que estoy diciendo. Es decir, este centralismo está tan arraigado en las instituciones políticas que ha costado tanto que a raíz de conflictos se modifique, que no se ha podido modificar, que la única esperanza es que lo modifique lo político, la política, el poder, porque definitivamente al hacer alusión a Portales tanto, al diseño del 33, al mencionar a León Gallo, al dedicarle un capítulo a un capítulo histórico, yo no soy historiador para nada, pero al igual que Ricardo, yo me entusiasmé cuando hice este capítulo en su momento, que lo hice para mi tesis doctoral, lo revisité ahora, le busqué algunas cosas, etcétera, etcétera. Me entusiasmé porque la historia es maravillosa, y lo ocupé como
como una variable histórica política que tiene hoy día a los diseños institucionales y a las principales leyes, con este bicho que se llama portales. O sea, el centralismo para mí es portaliano, muy portaliano. Porque, en definitiva, ¿cómo explicar, por ejemplo, que la ley de partidos políticos hoy día establezca que el presidente nacional de un partido tenga que inscribir al candidato concejal de Cochamó para una elección regional? O sea, no es una elección nacional. Estamos hablando aquí de elecciones regionales, territoriales. O sea, esa tiene una explicación histórica. Es normal. ¿Por qué el síndrome de Estocolmo? Porque hemos normalizado como sociedad, hemos normalizado esto. Es más, nos gusta. A muchos líderes regionales les gusta el centralismo porque los hace tener control político del poder. Entonces, estamos capturados. La mayoría, yo fui intendente, orgullosamente, fui burócrata leal, como los Borbones tenían asignada la palabra intendente, burócrata leal a un rey. Bueno, fui orgullosamente un burócrata leal a la presidenta, nunca me creí representante de la región. Nunca aspiré a criticar al ministro de Obras Públicas porque no bajaba los brazos del puente Caucao. Nunca. Porque yo no era representante de la región, a pesar de que nací en esta región, igual que Alejandro, él en Pichiquema, yo en Pichirropulli, pero nunca aspiré porque yo sabía lo que estaba. Pero eso no significa que tenga normalizado el centralismo luego como sociedad, porque los intendentes tienden a caerle bien a la gente, muchos resultan ser diputados, y eso es inexplicable en términos de cultura política, porque un burócrata leal a un externo termina teniendo simpatía por un territorio. Bueno, esa es una anomalía nuestra. Y la anomalía termina con esto, y ya con esto finalizo. Me hicieron confesar en realidad, presidente, algunas cosas que no había dicho. Dije lo que más me carga de mi libro, el capítulo de los casos, porque son muy técnicos, pero voy a decir lo que más me gusta del libro. A mí lo que más me encanta del libro, debo decir que también coincido, el capítulo 2 me gusta mucho, pero lo que más me gusta es la conclusión. En realidad es lo que más me gusta, una por el título, yo soy futbolero y no podía dejar de poner algo relacionado con el fútbol. Aprovecho en darle un saludo cariñoso a mi amigo Alejandro Olivares, que sé que él igual es futbolero como yo, y sufre igual como yo ahora. Él sabe por qué. Porque el título dice conclusión y cierre del libro. Porque no tenemos nada, lo queremos todo. Carlos Dittborn. No tenían nada, lo querían todo. En las regiones, en lo político estoy hablando, no tenemos nada y lo queremos todo a nivel regional. Las regiones no son unidades políticas. La gente tiene asimilado que las regiones no son como las comunas. La gente no cree que debe tener un representante regional. Pero vayan a sacarle un alcalde. Por más penca que sea el alcalde, la gente dice, no, pero por favor, ¿cómo me va a sacar mi alcalde? Mi alcalde yo lo veo aquí, le pido cosas, y el alcalde, la gente, el 95% de la población chilena es capaz de reconocer un alcalde. Mientras que un 12% es capaz de reconocer y mencionar a un intendente. Es porque no es unidad política las regiones. Y está normalizado en la elite política que tengamos que estar subordinados a los intereses nacionales y centrales. Entonces recién vamos a vencer a Portales. En estricto rigor, de manera simbólica, el domingo de las primarias recién se venció simbólicamente a Portales, creo, en mi concepto. Esto es una provocación para todos acá, porque creo que el libro deriva o hace un viaje de eso. Y lo queremos todo, y ahí, bueno, argumento qué es lo que nos espera el futuro. Y la segunda parte que más me gusta, que los que no lo han leído se entusiasman, es lo que plantea lo sabroso de la política de por qué dos cabezas en Chile. Aparte de Portales, aquí hubo razones instrumentales y estratégicas, hubo razones de coalición política, y eso está acá en la página 145. Un poco me tocó ver cómo un conjunto de líderes regionales que postulaban a ser parlamentarios, muchos, siguieron un programa de gobierno de la presidenta del 2013, no leyeron esta parte, evidentemente, porque ni siquiera leyeron la parte que era más sustantiva del programa, esta menos la iban a leer, la parte de cuando la presidenta decía que ella proponía democratizar la elección de autoridades regionales. Bueno, pero la presidenta planteó intendente, tal cual está hoy día, salvo seguridad interior del Estado. Es decir, policías bajo control de los intendentes. No estaba pensado así, me tocó estar en la comisión que le redactó la propuesta a la presidenta junto con el Teo Valenzuela y muchos otros más y otras más, académicas y académicos. Nunca se pensó que las policías quedaran al mando de los intendentes electos. Nunca se pensó que la extranjería quede al mando de intendente electo, pero sí se pensó que los seremis queden bajo la tutela administrativa y política del gobernador regional. Coordinación. La coordinación. Lo que hoy está en manos del delegado, se proponía que esté en manos del intendente.
gobernador en este caso. Entonces, ahí explica por qué llegamos a tener este diseño que tenemos, la razón de coyuntura, no la histórica. La histórica la explica en los otros capítulos. Esto es Portales, hay una tradición, hay síndrome de Estocolmo, hay captura, todo lo que tú quieras. Pero aquí hubo una razón histórica. Quienes perdieron en la elección y se transformaron, o ganaron la elección y se transformaron en ministros, otros parlamentarios, luego, estando en el Congreso, abandonaron esta idea de gobierno de la presidenta. La presidenta, a los 15 días de haber asumido, formó una comisión. No porque quisiera profundizar, no, porque sabía que ya no tenía el apoyo político en el Congreso para hacer elección de intendente regional. Porque finalmente lo que se produce es pérdida de poder. Entonces, esa parte es la que más me gusta, se las dejo ahí planteadas para los que les gusta un poco explicar esta razón de contingencia, pero el resto agradezco muchísimo los comentarios. De hecho, me entusiasmaron, lo voy a volver a leer el libro ahora, clave del comentario de ustedes, porque hubo cosas que en realidad me hicieron clic ahora, especialmente la valoración que ustedes hacen de ciertas cosas que uno escribe y que, claro, las da por supuesto. Así que ahora vamos al diálogo nomás, Andrés. Muchas gracias, profesor Egon Montesinos, por esto. Ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado y que hemos querido sistematizar dentro de lo que ha sido el chat y otras preguntas que nos han llegado también a través de Zoom. Tenemos una pregunta para la profesora Elvira López. Recuerdo que voy a hacer las preguntas y después cada uno de los ponentes va a tener de 3 a 5 minutos para poder responder. Profesora Elvira López, dice aquí un estudiante, en base a una perspectiva de futuro y la experiencia comparada, ¿cree usted que el modelo centralista y de administración pública borbónica portaliana hoy es un fracaso? ¿Cuál cree usted que deberán ser algunos tópicos de la reforma administrativa, ya que usted ha estudiado todo lo que es este tipo de temas administrativos históricos, para una experiencia en un contexto de cambio? Ahí vamos a dejar algunas preguntas a la profesora Elvira López. Tengo otra para el profesor Alejandro Santibáñez. Les recuerdo que estamos sistematizando las preguntas que ustedes nos están haciendo llegar a través de lo que es el chat. Profesor Alejandro Santibáñez, ¿cómo cree usted que la descentralización regional tras la pandemia y la nueva constitución se llevará a cabo? A esto también ya el profesor Ricardo Gaete mencionaba algo sobre este proceso de la nueva constitución, pero aquí nos ponen en los temas derechamente de cómo se va a materializar esta descentralización tras los fenómenos que hemos vivido tanto nacionales como internacionales, y cómo afectará a aquellos los presupuestos nacionales, hablando de la descentralización fiscal, en torno a la mayor demanda de los territorios. Con un modelo descentralizado, ¿habría igualmente inequidades regionales? Esa es la pregunta para el profesor Alejandro Santibáñez. Para el profesor Ricardo Gaete, aquí hay un tema que también lo soslayaba el profesor en su análisis. Desde hace tiempo se habla mucho de la descentralización. Sin embargo, hemos visto hasta la fecha que la única instancia real ha sido la elección de gobernadores regionales. Como decía el profesor Egon Montesinos, se le ganó a Portales. Sí. ¿Cómo cree usted que aquello contribuye al proceso de descentralización y qué cree usted que hace falta? Finalmente, aquí hay una pregunta para el profesor Egon Montesinos que dice relación con lo siguiente. ¿Cómo generar una gobernanza, entre paréntesis, y confianzas regional entre órganos electos popularmente y otros designados? Sabemos que los políticos son personas racionales que tratan de optimizar los recursos durante 4 años sin saber si habrá un próximo gobierno de su signo. Profesor Egon Montesinos, ¿cuál cree usted que es la fórmula
recogiendo su experiencia de haber sido intendente, para llevar adelante el desarrollo regional en torno a gobernadores y delegados presidenciales. Esas son las preguntas que nos han llegado. Repito, hemos tenido bastantes preguntas, las hemos sistematizado para aprovechar el tiempo que nos han dedicado las y los académicos en el lanzamiento de este libro. Profesora Elvira López, por favor. Muchas gracias. Bueno, la historia nos sirve, nos da ejemplos y nos ayuda con la experiencia, pero a predecir el futuro igual es complejo, así que, pero me arriesgaría en el fondo señalando que, o sea, que en su época, cuando viene el proceso de independencia, este modelo centralizado de administración y este modelo político tan centralizado y autoritario es una excepción. No hay ningún país que tenga una constitución y un régimen de administración interior de las provincias como lo tiene Chile en ese momento. Ahora, parte del éxito del modelo también tiene que ver con una campaña propagandística que hace el mismo gobierno chileno y que retoman muchos intelectuales americanos, como incluso Alberdi y otros personajes que pasan, muchos de las provincias unidas del Río de la Plata en ese momento, que son exiliados por Rosas y que están en Chile, que observan y dicen, bueno, finalmente está en Chile este presidencialismo fuerte, es un rey sin corona, pero es lo que nos permite un poco la transición de un modelo, de un régimen político de colonia, ¿cierto?, a una república. Entonces siempre se ve como un momento de transición. Entonces ya en su época es bastante peculiar, digamos. Y si tiene éxito, también es un éxito relativo y un éxito en cómo hemos mirado ese proceso. Porque podemos decir que fue un modelo exitoso, pero hubieron 4 guerras civiles, o sea, hubo confrontación a este modelo centralista también. El hecho de que 2 guerras civiles, vamos a decir, como el estandarte era justamente el tema del regionalismo, quiere decir que fue un modelo que fue fuertemente confrontado por parte de las provincias. Entonces luego la historia liberal miró esto como, y construyó un relato, pero un relato que siempre hay que volver a leer. Yo creo que... o sea, tengo fe en el proceso, creo que contribuye, o sea, en el proceso actual, digamos, creo que contribuirá a la democratización, al desarrollo de las regiones. Me parece clave desde el punto de vista histórico, quizás lo que señalaba y que también habla, en el texto se trabaja mucho un poco que no puede ser solo una reforma política o administrativa, sino que tiene que ir acompañado de, vamos a decir, la patita económica y fiscal, porque es un tema como clave para que sea un proceso exitoso, pensando en procesos anteriores como el fracaso de la comuna autónoma. Así que creo que eso sería mi comentario a la pregunta. Muchas gracias, profesora. Profesor Alejandro Santibáñez. Bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta sobre la descentralización regional tras la pandemia y la nueva constitución. Difícil, pues. Porque ¿qué es lo que va a pasar con la pandemia? Todavía no sabemos, digamos. Estamos en plena pandemia. Ojalá todos tenemos el deseo de que esto termine y termine lo más pronto posible. Pero ¿quién sabe cuándo va a terminar? Nadie. Y mientras no termine la pandemia, pareciera ser que va a haber algo que va a estar concitando la atención preferente, tanto en términos individuales como colectivos, que es la solución, digamos, a esta cosa tan terrible que es la pandemia, ¿no? Yo creo que el sentido común nos dice que nosotros tenemos que mantener... Hay un tema de supervivencia acá, digamos. Entonces, yo la verdad no lo sé. Lo único que sé es que si, dependiendo de cómo evolucione, digamos, el nivel de contagios, eso va a tener consecuencias, digamos, en todo el resto de los procesos, porque la salud es primero, pues, y yo creo que eso lo compartimos todos. Ahora, en lo que sí creo que hay más certeza es en relación a los temas presupuestarios, digamos. La pandemia va a tener consecuencias en materia presupuestaria, y una de las consecuencias que va a tener es que probablemente si había alguna ansiedad respecto de avanzar en medidas, digamos, de descentralización fiscal, esto va a ser postergado hasta que haya mejores condiciones generales de país, digamos, que hagan posible
que los actores, los especialistas, los técnicos y los políticos se concentren en algo como la descentralización fiscal, que probablemente no va a ser la prioridad durante la pandemia y durante el proceso posterior inmediato a la pandemia, digamos. Y eso va a significar un par de años, por lo menos. Luego, lo que estamos viviendo hoy día va a tener, digamos, consecuencias en el proceso descentralizador de poner en práctica cuestiones que son tan importantes como la descentralización fiscal. Ahora, con un presupuesto descentralizado, ¿habrá inequidad territorial? Presupuesto descentralizado significa que las regiones manejen su propio presupuesto, ¿verdad? Pero el presupuesto que tienen las regiones hoy día, o los gobiernos regionales, es un presupuesto operacional, digamos, que porcentualmente es nada comparado con el presupuesto del sector público en la región. Por lo tanto, hoy día, en la práctica, los gobiernos regionales no tienen un presupuesto autónomo, salvo, digamos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que tampoco, si uno lo compara con la magnitud de los recursos que maneja el sector público, ¿verdad? Es bastante escuálido. Cuando hablamos de descentralización fiscal, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando de ingresos propios regionales. Estamos hablando de una ley de financiamiento de las regiones, que se le ha denominado también ley de rentas regionales, donde se establezcan, por ejemplo, participación de las regiones en impuestos nacionales, para no hablar de impuestos propiamente regionales, que es tan complejo, digamos, que desde mi punto de vista va a ser muy difícil que una idea de esa naturaleza prospere. Pero sí es muy factible que las regiones participen de impuestos regionales. De hecho, las municipalidades ya lo hacen con el impuesto territorial, ¿verdad? ¿Por qué las regiones no podrían participar también de algún otro impuesto nacional, como el IVA, por ejemplo, o como el impuesto a la renta, por mencionar algunos impuestos, ¿verdad? Mencionarlo, eso ya significa que al ministro de Hacienda, ¿verdad? Se pone al borde de un infarto, ¿verdad? Y se generan movimientos en el centro de proteger, digamos, estos recursos que en el fondo el que maneja los recursos tiene poder, digamos. Esto es muy importante. Yo tengo la impresión de que a nivel regional, yo fui consejero regional también, hasta el año 2000, y la verdad que discutimos mucho el tema de las inequidades intrarregionales, ¿verdad? Y en general, para evitar que ocurra eso, se termina incurriendo en otra cosa que no sé si será mejor, digamos, ¿verdad? Que es que se repartan los recursos a las comunas, en fin, para que todo el mundo quede contento, y se pierde de vista, digamos, el interés general de la región y la posibilidad de financiar proyectos regionales, digamos, cosa que es muy difícil de identificar. Y ahí hay una tarea compleja para los futuros gobiernos regionales encabezados, digamos, por esta figura que era el gobernador, que es una de las tareas que va a tener, digamos, de darle la dimensión regional a la gestión de este territorio que hoy día está bastante atomizada en las provincias, en las comunas. Este es el gran desafío. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Ricardo Gaete. Gracias, Andrés. Bueno, respecto de lo que se consultaba, cómo contribuye la elección del gobernador regional al proceso de descentralización y qué hace falta. Bueno, ya de alguna manera se ha ido respondiendo esa consulta con todo el desarrollo de la presentación del libro, las distintas intervenciones, pero no está de más enfatizar dos elementos que son valiosos, sin duda alguna, como consecuencia de la elección del gobernador regional. En sí mismo, ese hito culmina con el proceso de democratización de los gobiernos regionales, que era un tema que estaba pendiente y que había avanzado lentamente en una primera etapa con la elección de los consejeros regionales, elección directa,
de los consejeros regionales, y que ahora el próximo año se completa con la elección del gobernador regional. Por lo tanto, se completa el proceso de democratización en esa instancia de administración regional, lo que obviamente siempre es bueno que la ciudadanía, desde el punto de vista de estos procesos de descentralización, tengan la posibilidad de elegir a las autoridades de su propio territorio, rescatando también algo que enfatizaba el mismo profesor Montesinos hace un rato atrás, la invisibilidad que a veces tienen las autoridades regionales respecto a las autoridades comunales, a los alcaldes, los concejales. Siempre hay esta mayor cercanía o reconocimiento desde el punto de vista de esas autoridades de nivel comunal. Y a lo mejor parte de esa invisibilización de las autoridades regionales tiene que ver con este tema de la elección, ¿no? El poder elegirlos democráticamente. Y probablemente este proceso va a ayudar también a colocarlos en el mapa y hacerlos obviamente más reconocidos, más importantes desde el punto de vista de su figura, de su rol dentro de lo que es el gobierno regional. Por lo tanto, ahí hay una contribución importante desde el punto de vista de la elección de estas autoridades, que se completa un proceso que fue bastante más lento de lo que uno hubiese a lo mejor deseado o pensado, ¿no? Fue en 2 etapas, con bastante tira y afloja, como describía hace un rato atrás el profesor Montesinos, y que está muy bien señalado en el libro, ¿no? El cómo se da este proceso, ¿no? de tipo político, un poco presión de los intereses centralistas para ir retrasando este tipo de elecciones. Por lo tanto, ya es bueno que se culmine este proceso de democratización. Pero probablemente sea más importante aún, obviamente, el tema de la democracia, el que se termina de alguna manera con este doble rol que muchas veces tuvieron que desempeñar los intendentes hasta el día de hoy, y que está dado por esta función de gobierno interior y de administración regional en la cual participan. O sea, por una parte, son representantes de los presidentes y presidentas de la República en la región, en lo que tiene que ver con la función de gobierno interior del territorio, y por otro lado, son el órgano ejecutivo de los gobiernos regionales. Y eso, en algunos momentos, por lo menos aquí yo hablo de la región de Antofagasta, no sé cómo será en las otras regiones, probablemente sea distinto o igual a lo que comento, pero en muchos casos los intendentes regionales acá en nuestra región se vieron un poco entre la espada y la pared. ¿A quién le presto más atención? ¿Lo que me está diciendo el presidente o presidenta de Santiago desde el punto de vista de las instrucciones de gobierno, o me la juego por lo que me está a lo mejor planteando, me está requiriendo, me está demandando el CORE dentro de lo que es el gobierno regional, particularmente desde el momento en que los consejeros regionales también son elegidos democráticamente? Eso también a ellos les da un impulso valioso, les fortalece en su rol, les reafirma en su rol, y eso también hace que comiencen a trasladar esas exigencias hacia la primera autoridad regional. Entonces, este doble rol en el cual muchas veces se vieron enfrentados los intendentes generaba una cierta situación de tensión, de incomodidad, de indecisión en muchos casos, y que era la causal en muchas situaciones a que el periodo del intendente se acortara. A veces duraban 1 año, año y medio, 2, era un periodo bastante más breve, y que terminaba abruptamente muchas veces por esta situación de tener que estar jugando una doble función, y que con la elección de los gobernadores regionales por lo menos ya se separa. Si bien es cierto, va a existir la figura del representante presidencial regional, pero ya por lo menos el gobernador regional va a estar concentrado en las funciones de administración regional. Ideal sería que se avanzara también en estos otros temas de gobierno interior, pero eso probablemente va a llevar otro par de legislaturas, otro par de periodos más, entre que logremos convencer a las distintas fuerzas políticas y sociales que están relacionadas con estos temas, de poder consensuar de que es importante también avanzar en materias de gobierno interior, particularmente, y con esto termino, desde el punto de vista de lo que se plantea en la pregunta, ¿qué es lo que hace falta? Obviamente el tema de la coordinación sectorial a nivel regional va a ser fundamental, y ahí creo yo que sería importante fortalecer el rol de los CEREMIS en ese aspecto, para colaborar, para
contribuir a establecer alguna especie de instancia que logre articular el rol que va a tener el representante presidencial regional y el gobernador regional como presidente del gobierno regional, como órgano ejecutivo del gobierno regional, a la hora de, sobre todo, coordinar las políticas públicas en los territorios, ¿no? La labor sectorial, que es importante desde el punto de vista de la inversión pública, la que tiene el mayor impacto, y por lo tanto va a jugar un papel fundamental en la medida en que nos avance también en temas de descentralización fiscal, sobre todo desde el punto de vista de la participación más directa que pueden tener las instancias territoriales, particularmente la región, en términos de la decisión de estos recursos de carácter sectorial, que se ha avanzado sin duda, pero todavía hay un importante porcentaje en los cuales hay ahí una oportunidad de mejora, como dirían los especialistas en calidad, y se transforma entonces en parte de esta respuesta a qué es lo que haría falta. Sin duda alguna la coordinación, y que está muy bien descrita también en el texto que estamos presentando, la importancia que tiene la coordinación a la hora de la perspectiva sectorial y su funcionamiento en las regiones va a ser tremendamente importante cuando se presenten en escena estos dos nuevos actores: representante presidencial, gobernador regional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Gaete. Y finalmente damos paso al profesor Egon Montesinos. Gracias, Andrés. Bueno, frente a la pregunta, a ver, de este espacio de gobernanza y confianza entre el órgano electo y el designado, el primer capítulo, el enfoque teórico, hace alusión a eso, que básicamente el problema que han tenido los procesos de descentralización en América Latina es que se concentran mucho en la autonomía. Logremos autonomía, logremos democratizar, vamos por más autonomía política, y descuidan los procesos de fortalecimiento de las relaciones entre niveles de gobierno, que no es otra cosa que coordinación multinivel, multiescalar, se le ha llamado ahora, etcétera. Y esto lo han evidenciado muy bien en Colombia. Colegas como Leiva Botero han trabajado muy bien esto y han hecho el hincapié en que los procesos de descentralización no solo son procesos de autonomía, son también de cómo fortalecemos las relaciones entre niveles de gobierno para que las políticas públicas hagan algo de sentido común. La descentralización tiene que generar políticas públicas mejores que las que tenemos. De lo contrario, la propia ciudadanía va a comenzar a añorar a las autoridades designadas, como ha sucedido en Perú. Muchas encuestas en Perú muestran que a raíz de la falta de espacios de coordinación intergubernamental para fortalecer la relación entre nación, centro, región, comuna, municipio, en el territorio, la gente comienza a echar de menos a los gerentes territoriales de Fujimori. Entonces, eso es un contrasentido. Entonces, creo que esa es la gran falencia que tiene esta reforma, que lo pone en el capítulo 1 como enfoque, pero lo retoma en el último capítulo como propuesta. Y ahí hago una propuesta de coordinación política, más bien a nivel regional, pero que es la gran falencia de la reforma. Porque la legislación se concentró en la autonomía, no en el fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales. Yo quiero responder brevemente, así en menos de un minuto, las preguntas en el chat. No quiero dejar sin hacer mención a ellos por el tiempo que se dieron. De Hernández dice, buenas tardes, una pregunta: ¿fue necesario el centralismo impuesto por Portales, considerando el contexto histórico? Por supuesto, a Portales le obsesionaba hacer negocio, nunca fue un político, era más un comerciante que un político, por lo tanto, le obsesionaba tener un Estado fuerte y centralizado, un Estado que no se levantaran en armas los criollos de regiones para que podamos parar los valores del Estado-Nación. Por tanto, sí se justificaba, pero ya en 1851, 1859, Pedro León Gallo, muchos intelectuales ya estaban reclamando, o sea, ya basta, o sea, estamos en un modelo más, pongamos otros valores en la Constitución. Pero sí se justificaba, pero estuvimos con esa Constitución más de 150 años. Y quedó en la Constitución de la dictadura, quedó ese concepto ahí metido. Después, Alejandro Olivares, me gusta el optimismo, la pregunta es, ¿de verdad le estamos ganando a Portales? Hasta que el gobernador no sea una realidad me cuesta creerlo. Estoy de acuerdo, pero sí se le ganó una pequeña batalla que es la simbólica. Ahora va a depender de los gobernadores regionales qué es lo que hagan con este poder político. La teoría secuencial de Tulia Faletti dice que una reforma de tipo política va a detonar presiones sobre las otras dimensiones, sobre todo en la fiscal. Las autoridades electas van a querer no que el Ministerio de Obras Públicas le transfiera trabas administrativas, como pasó en Perú, que el Ministerio de Economía le transfería a los gobiernos regionales puros problemas. Es decir, la descentralización en Perú, toma el gobierno regional, aquí está lo que es problema para el centro, hazte cargo tú. Ningún gobernador va a pedir eso en Chile, a menos que sean de una inocencia supina, que yo no creo que a estas alturas, porque hay mucho candidato core,
se ha hablado mucho de esto, entonces esta primera generación de gobernadores van a ser como gobernadores que saben a lo que se están metiendo, como que saben entre comillas, al cachito que se van a meter en este primer periodo. Yo no creo que haya una inocencia en esto, ahí nos pasaríamos todos, yo creo que hay que contribuir a eso. Efectivamente, los gobernadores van a tener que hacer esta batalla, Alejandro, es lo que creo yo. Mi apreciación inicial de que la descentralización, dice, va en camino a ser administrativa más que política, ya que siendo política provocaba una mala administración por la designación a dedo. Yo creo que aquí esta es una buena pregunta que la hizo Emiliano, pero yo creo que el delegado presidencial regional, francamente, en el proceso constituyente tiene corta vida. Yo creo que en la nueva constitución el delegado presidencial va a quedar reducido a lo que la presidenta Bachelet quería en su entonces programa, que era elegir a la autoridad regional. Yo creo que el delegado presidencial regional no le queda más de lo que le va a quedar mientras se discuta la nueva constitución. No he escuchado a ningún candidato constituyente que quiera fortalecer el rol del delegado. Es más, todos andan por eliminar esa figura. Yo creo que ahí se me sale lo conservador. Creo que debería haber una figura que se haga cargo de la seguridad interior de la región. Yo creo que en la nueva constitución los 2/3 creo que van a estar por mantener esta figura, pero solo con la atribución de seguridad interior a cargo de las policías, extranjería, pero fiscalización, pero coordinación de los seremis, coordinación, es decir, gabinete el lunes para ver a dónde va a ir la inversión de APR en esta región. Esa es tarea del gobernador, y eso tiene que consagrarlo la Constitución, con asignarle esta función privativa de gobierno, la función privativa de extranjería, seguridad interior, es decir, a quién le van a pasar revista en el desfile, en la parada militar, los carabineros, la Fuerza Armada, bueno, que sea el delegado. Si esa cuestión es una cuestión simbólica, vaya allá, pero no un gobernador electo que queda a cargo de las policías, santo Dios. O sea, yo me asustaría, con todo lo que he visto en América Latina, con que un gobernador esté a cargo de las policías. Ojalá que no pase eso. Y viene la otra pregunta. Doctor Montesino, más que gobernador, ¿no cree usted que la efectiva descentralización pasa por educar? Completamente de acuerdo, sí. Esto es un proceso largo. Hola a todos, el doctor Montesino. ¿Cuáles serían las claves para una descentralización efectiva de los territorios y qué cambio podría generar en la región esta nueva figura de gobernador? Yo creo que la nueva figura del gobernador regional, con que le ganemos a la UC no importa perder todo. No, pero Diego Barría me echó a perder. Pobre Dios, me cortaste toda la inspiración, Diego Barría. ¿Dónde estás? Quiero verte porque me acaba de cortar la inspiración. No me haga esto, por favor. A ver, la descentralización efectiva de los territorios. Yo creo que esto es igual que la idea de Robert Dahl sobre la democracia, la poliarquía que habla, que establece una serie de condicionantes. Yo creo que la descentralización no es que sea un fin en sí mismo. La descentralización, y está planteado en el libro igual, es que genera procesos de gobernanza y descentralización que generen procesos de desarrollo a escala territorial. Pero de que sí va a haber una estabilidad en la estrategia, por cierto que sí. El promedio de duración de los gobernadores en los cargos es de 1 año y medio, 18 meses. En la Araucanía dura menos de 1 año. ¿Quién conduce un plan Araucanía en 1 año? La conducción política de las estrategias. Esta es la gran falencia que yo le vi a mi maestro Sergio Bossier, que está citado en el libro, que nos enseñaba el desarrollo regional como algo casi apolítico. Y el desarrollo regional no es un tema apolítico, no es un tema técnico, es absolutamente político. Los procesos de desarrollo alguien los detona. Si no es la sociedad civil, es la sociedad civil con sus representantes. Por lo tanto, creo que conducir una estrategia está asegurado. 4 años, aleluya. O sea, a mí me sacaban cada 6 meses y mientras llevaba un proyecto al CORE para apoyar, por ejemplo, el centro cívico, los CORES se me regulaban y decían, mire, esperemos porque parece que lo sacan. Entonces pasaban 6 meses más, vuelve la iniciativa. No, esperemos que parece que lo sacan. Y se retrasa el desarrollo. Por lo tanto, eso ya es una gran victoria. La estrategia regional de desarrollo, liderada por una autoridad política que tiene asegurado un periodo de tiempo junto con los consejeros regionales, y se acaba la especulación política. La especulación política le hace pésimo al desarrollo de las regiones. Es como tener a un alcalde que cada vez que el alcalde lleva un proyecto para el Pladeco, especulan políticamente y no esperemos a ver qué pasa. Y lo último, y con esto ya finalizo, es el hecho de que el gobernador regional en la legislación coordina la elaboración del ARI. Para los que no lo saben, el ARI es el anteproyecto regional de inversiones, es decir, es el presupuesto de los seremis. La conducción política, la única cosa buena que le vi al gobierno en la propuesta de descentralización financiera fue que ratificaba que el gobernador regional es quien coordina al delegado y a los seremis. Por lo tanto,
ahí ya tenemos un símbolo político que quien va a discutir el presupuesto de la región es el gobernador. Por lo tanto, a mí me parece que ese es un símbolo que contribuye a desatar estos procesos. Diego Barría, te pasaste. Esto no lo esperaba, fue un golpe bajo. Muchas gracias, profesor Evo Montesinos, también por responder. Gracias a ti. Las preguntas del chat nos han llegado bastante y el profesor no ha querido dejar preguntas sin responder, inclusive la del profesor Diego Barría, donde casi que le gane el UC. Así que, bueno, estimadas y estimados, muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación en este lanzamiento del libro Centralismo y Descentralización en Chile, presente, pasado, presente y propuesta de futuro. A todas y a todos quienes han participado desde Arica hasta Puerto Montt, a los dirigentes de base, de asociaciones, a los consejeros nacionales del colegio, a los estudiantes de administración pública, a los colegas y a los académicos presentes. Les damos las gracias en conjunto con la carrera de administración pública de la Universidad de Valparaíso y agradecemos muy sinceramente a nuestros exponentes por su tiempo, dedicación y acompañarnos en esta jornada, a la profesora Elvira López de la Universidad Adolfo Ibáñez y a los profesores Alejandro Santibáñez de la Universidad de Los Lagos y Ricardo Gaete de la Universidad de Antofagasta. Por cierto, también un merecido homenaje y reconocimiento al autor del libro, el doctor Evo Montesinos, por compartir su experiencia con nuestro gremio profesional. Finalmente, les señalamos que este lanzamiento quedará registrado en nuestro canal de YouTube para quienes deseen revisarlo. Muchísimas gracias y será hasta pronto. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Se pasaron. Chao. Muchísimas gracias, Alejandro, Ricardo, Elvira, Andrés.